Cuando nosotros pasamos de de Primera de Reyes a Segunda de Reyes, nosotros vimos cómo el juicio que había contra el reino de Israel en el norte se consumaba en la persona del hijo de Acab, ¿no? Y, y vimos, ¿se acuerdan cómo él cayó de una ventana? Y algo que interesante que pasaba en Israel, y es lo que nos pasa a nosotros, cómo el Señor ponía en Israel profetas cuando había fragilidad. Dios levantó dos grandes profetas en Israel del norte, eran para el ministerio, aunque también operaron en Judá, pero fundamentalmente Dios los levantó en Israel, con sede en Samaria, que fue Elías y Eliseo, grandes profetas eh, que eran como una antorcha, hermano, en medio de la oscuridad, en medio de la maldad del rey de Israel. Ellos estaban enfrentando, y es parte de la gracia de Dios. ¿Cuál era el objetivo de los profetas? El objetivo de los profetas era el arrepentimiento, es la vuelta de Dios, era que le fuera bien. A nosotros no nos va bien fuera de Dios, aunque a veces pareciera, ¿no es cierto?, que el impío prospera y nosotros no, que le pasan cosas buenas y a nosotros no. Pero saben, eso no es así, porque nosotros tenemos una prosperidad perpetua. Y a veces nos toca padecer en esta tierra, ¿no? Nos toca sufrir situaciones, y a veces el Señor no nos permite cosas, ¿no? Pero sí, Él nos ha prometido que nunca nos va a abandonar. Nos ha prometido que eh, nos ha prometido no solo vida aquí, sino la vida eterna. Así que gracias al Señor por todo, y nosotros vimos en esta la acción de Dios y la disciplina de Dios plasmada en el hijo de, de Acab, ¿no? Y termina su gobierno trágicamente. Elías le profetiza su muerte. eh, y nosotros en el, en el capítulo anterior, ¿no? También vimos eh, la, la salida de Elías, la introducción de Eliseo y la salida de este mundo de Elías. Una figura perfecta de Jesús de Nazaret, y Jesús que fue recibido en el cielo, ¿no? O sea, Jesús que fue glorificado, y luego Eliseo representa el ministerio del Espíritu Santo en los creyentes. ¿Mm? Eh, Elías fue llevado en un carro de fuego al cielo, así como Jesús fue levantado de la tierra y se sentó en los lugares celestiales. Pero cuando estaba 10 días en el cielo, sentado por sus propios méritos, el Espíritu Santo descendió ahí en Pentecostés. Y eso es lo que representa el ministerio de Eliseo, ¿no? El ministerio del Espíritu Santo en medio, que es un ministerio vigente hoy día, ¿no? El ministerio del Espíritu Santo en medio de nosotros. Y ahí eh, la vida normal de Israel empieza a desarrollarse, y manifiesta cómo es el hombre, ¿no? El hombre con sus defectos, con su naturaleza humana, pero también muestra cómo a pesar de eso, Dios se compadece del hombre, Dios tiene misericordia de él y le pone profetas, no para castigarlo, sino para remecerlo, ¿m? Para animarlo, para sacarlo adelante. Entonces empezamos a leer el capítulo 3 verso 1, y dice, sí,
en el año 18º de Josafat, rey de Judá, Joram, hijo de Acab, fue rey sobre Israel en Samaria y reinó 12 años. Recuerden ustedes que Joram era hermano de Ocosías, o sea, este hermano primero que duró 2 años en el reinado y murió al caerse de la ventana y quedar muy enfermo, lo sucedió su hermano, Joram. Y aquí dice que reinó 12 años. Y lo que hemos hablado ya, cómo en la Biblia se van tomando las parámetros a través de los reyes. ¿Ah? Aquí dice cuando Josafat llevaba 12 años gobernando y más adelante o más atrás dice que gobernó 25 años. Entonces le quedaban a Josafat cuando empezó a reinar Joram 7 años, ¿no? Después de 7 años dice reinó 12, o sea, reinó 12 años y como 5 años después que Josafat había muerto. ¿Mm? Esos son los parámetros bíblicos. Y inmediatamente el Espíritu Santo le saca la película, ¿no es cierto? Muestra cómo fue el gobierno de Joram. Aquí no dice que hizo por el pueblo, que levantó la economía, ¿no es cierto? Que era de izquierda o era de derecha, sino que Dios no mira eso, sino como Él mira el corazón, ¿no? Entonces Él ve las intenciones del corazón y ve que las intenciones del corazón se manifiestan en hechos concretos, ¿no? Y el versículo 2 tristemente dice, e hizo lo malo a ojos de Yahvé. E hizo lo malo a los ojos de Yahvé. Cuando las cosas no tienen una génesis en el Señor, es muy difícil que esas cosas que no tienen un origen en el Señor terminen bien. En este caso, el reino del norte, nacido de la rebelión de un siervo de Salomón, que podía tener cosas muy justas, pero que quiso perpetuarse en el poder, llevando a Israel a la idolatría, hace que Israel y cada gobierno siga siendo adorador de dioses extraños y siga cometiendo todo tipo de tropelías. Y Dios lo denuncia, ¿no? Dice, e hizo lo malo a los ojos de Yahvé. Aunque no tanto como su padre y su madre. Miren la salvedad que hace el Espíritu Santo. O sea, nos quiere decir que hay medidas de maldad, ¿no? Hay una medida de maldad. Y Joram no llegó a la medida de su padre Acab y de su madre Jezabel. Pero a los ojos del Señor hizo lo malo. Dice, pues quitó el pilar de Baal que había erigido su padre. El pilar de Baal significaba una estatua, ¿no? Le hizo una estatua para ser adorada a Baal, que representaba al sol, ¿no? Las civilizaciones antiguas eh, eran panteístas. ¿Qué significa panteístas? Que reconocían en la creación, en lo creado, a Dios, en el sol, en la tierra, en la luna. Eh, Ellos veían dioses o en animales, como en Egipto, ¿no? En Egipto se adoraban animales como dioses, se llama panteísmo, donde no se reconoce al Dios que ha creado, sino que se reconoce a la criatura y lo creado como Dios y se le levanta. Esto había hecho Acab y su hijo Joram eh, eliminó, y para Dios fue un mérito. La idolatría, hermanos, es algo que Dios aborrece, porque le abre
dos cosas. Primero, no reconocer al Dios creador. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que los ídolos desvían el corazón porque sacan la mirada del hombre, del creador. Porque miren, hermanos, cuando uno ve el universo, cuando ve los planetas, los sistemas solares, siempre tienen un centro. Eh, Toda la creación es concéntrica. Cuando Dios creó la tierra y la humanidad, la hizo centrada en sí mismo, porque Dios buscó, hermanos, lo más noble en lo cual los ojos del hombre pudieran estar puestos, y no encontró nada menos que su Hijo. Y entonces la creación tiene un centro, y ese centro es el Creador, es el Señor Jesucristo. Y cuando nosotros adoramos, ¿qué necesidad de la iglesia de adorar, hermano? Porque la adoración nos centra, ¿m? Nos saca de cualquier otro centrismo que los ídolos, hoy día los ídolos, hermanos, no tienen aparentemente estatuas, pero sí las tienen, ¿no? Por ejemplo, un día escuchaba al hermano Chen, un predicador cristiano que ya está con el Señor. Él decía, hablaba de los edificios altos, ¿no? De las torres más altas. Aquí en Santiago hay una torre que es más alta que todas las demás. Y él decía que es la adoración por el dinero, de Mamón, ¿no? Y que los hombres necesitan hacer esto para mostrar que son grandes, ¿no? Y son dioses. Bueno, esta torre aquí en Santiago es una torre que tiene un mall, ¿no es cierto?, que es un centro comercial, y cuando ustedes van ahí, están miles y miles de personas adorando al Dios prosperidad, ¿no? Y qué decir de otros tipos de dioses que hoy día, este es el tiempo donde hay más adoración idolátrica. A nosotros nos extraña que en la Biblia, ¿no? Nosotros miramos de lejos, mire, adoraban a Baal, o miren, adoraban a Moloch o a otros dioses. Hoy día se adora a dioses que tienen nombre pero no se mencionan. Pero la gente quiere el dinero, quiere el poder, quiere la satisfacción sexual, quiere todo ese tipo de cosas, y, y los sirven, ¿no? Con devoción, ¿no? Y sin importar dañar a otros. Entonces, esto para Dios es una abominación, y se le cuenta como algo positivo el haber sacado esta estatua. Sin embargo, dice el versículo 3, se dio a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Mm? ¿Y cuáles fueron los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat? Fue el que se rebeló contra Salomón, contra el hijo de Salomón, y formó lo que se fue detrás de él 10 tribus de Israel, y para que no vinieran a Jerusalén, a Judá, digamos, él levantó dos lugares, uno en el norte y otro en el sur de sus dominios, donde levantó becerros, así como Aarón, ese día que le pidió el pueblo que levantara ese ídolo, porque Moisés no aparecía. Jeroboam levantó dos becerros y les puso Jehová. Miren, miren qué espiritual. Eh, y convenció al reino del norte, a los israelitas que se habían escindido de la unidad del pueblo de Dios, los incitó a adorar los ídolos. ¿Mm? Y, y por eso aquí dice, se dio a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Y cuáles fueron los pecados? Para conservar el reino y su poderío, optó por los ídolos, y por los que hizo pecar, por lo que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. O sea, levantó sus ídolos, incitó a Israel
a adorar esos ídolos y no se apartó de ellos. Y eso hizo Joram. El versículo 4 dice, entonces Mesa, rey de Moab, era criador de ovejas y tributaba al rey de Israel la lana de 100.000 corderos y 100.000 carneros lanudos. O sea, era Israel, venía, había conquistado Moab y ellos eran tributarios a Israel y le tributaban con lana, ¿no? De sus ovejas y de sus carneros. Aquí le llama carneros lanudos. Pero el rey, al ver que Acab ya no estaba, ¿no? Porque Acab era temible, entonces ya el primer hijo había muerto y ahora estaba otro hijo de Acab, no era lo mismo, entonces el rey de Moab se revela, ¿no? Y aquí en el versículo 5 da la explicación, ¿no? Dice, pero sucedió cuando murió Acab, que el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. ¿Mm? Y quiero mostrarles que no se rebeló mientras estaba Ocosías, sino se rebeló 2 años después, cuando estaba Joram. ¿Y por qué? ¿Por qué esto? Porque él miró la situación, ¿no? Y vio que el reino estaba debilitado, ya no estaba acá, que para ellos era temible. eh, Había muerto el primer rey hijo de Acab, y entonces le pareció a él bien que era el momento de dejar de ofrendarle a Israel. Y versículo 6 dice, y aquel día el rey Joram salió de Samaria y pasó revista a todo Israel. ¿Qué significa esto? Que se dispuso a la batalla contra Mesa, rey de Moab, para volverlo a, digamos, sacarlo de la locura de su rebelión, de rebelarse contra el reino de Joram. Y el versículo 7 dice, también fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás conmigo a la guerra contra Moab? Y respondió, subiré. O sea, aquí lo pone en mi versión de la Biblia con signo exclamativo, ¿ah? Como diciendo esto. Claro, y subiré. Yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Eh, esta, esta doctrina que tenía Josafat, rey de Judá, tenía un buen asidero, ya que él entendía que Israel no eran dos, sino que era uno. Es lo que hoy día pasa con la iglesia. La iglesia no son dos, ni tres, ni cinco. La iglesia es una. Y qué bonito es poder saber eso, que la iglesia es una. Eh, no hay 10 iglesias, no hay 20 iglesias. La iglesia es una. Y aquí pasaba algo interesante, hermanos, que también es para que nosotros lo sepamos. A pesar de la maldad del reino del norte, Dios no podía dejarlos. Eran parte de Israel y Josafat tenía toda la razón. Y lo digo porque a veces, ¿no? Nosotros pensamos que somos la iglesia y pensamos que los demás no son nada, ¿no? Y a veces hemos pasado por esos periodos y algunos todavía siguen pasando eso. Pero miren, el reino del norte era malvado, sus reyes eran adoradores, pero saben, Dios no podía dejar de decir que eran del pueblo de Dios. ¿Me entiende? Hoy día pasa lo mismo. O sea,
la iglesia no es de los que saben más o de los que ven más. La iglesia es del Señor. Y más aún, si alguno ve más, qué necesario es que pueda ir donde el que ve menos, pero que es hijo de Dios porque tiene el Espíritu, porque no ha visto, porque está sumido en un sistema quizás, o como aquí, como los líderes del reino de Israel con sede en Samaria, eran malvados y eran idólatras, pero Dios no deja de desconocer que ellos también son su pueblo. Hay un solo problema con esto que dice Josafat. Esta doctrina es maravillosa, la unidad de Israel, pero no basta uno con tener la doctrina, sino que también tiene que ver la acción del Espíritu Santo. Les recuerdo que estas mismas palabras las usó Josafat cuando fue a ayudar a Acab y que terminó en desgracia, y ese día murió Acab. Y cuando Josafat volvió al reino, un profeta lo enfrentó y le preguntó: ¿quién te mandó? ¿Me entiende? O sea, sin duda que la unidad la unidad es la unidad, y esa unidad no es en cuanto a nosotros, en cuanto a Dios, ¿no? Pero no solamente Josafat tenía que ver la doctrina correcta, sino la voluntad correcta de Dios. ¿Sería Dios que le estaba mandando que acompañara a Joram? Eso hasta aquí no lo sabemos. En el caso anterior, cuando se unió a Acab, el Señor lo reprendió, porque su doctrina fue más allá de la voluntad de Dios. Siempre la voluntad de Dios tiene que ir acompañada de la palabra, y no la palabra separada de lo que Dios quiere. Podemos tener la doctrina muy correcta, pero siempre tiene que ir acompañada por el Espíritu Santo, por la guianza del Espíritu Santo. Y el versículo 8 dice: y le añadió: ¿por cuál camino subiremos? Y respondió: el camino del desierto de Edom. El otro día la hermana Sandrita nos mostró el plano de Israel, y cuando nos mostró el mapa, ¿no? Uno ve claramente dónde está Edom, dónde está Moab, dónde está Amón, ¿no? Y ahí ustedes lo pueden ver, ¿no? Eh, Edom está en las montañas hacia el sur de Israel, y se fijan arriba, ¿no? Está el reino del norte con sede en Samaria en amarillo, y el de Judá en verde, y Jerusalén está casi vecina del reino del norte. Y Edom está hacia el sur, hacia las montañas, y en medio entre Judá y, y Edom hay un desierto. Pero fíjense bien, el que era tributario, Moab, está, si ustedes se fijan, está más cerca de Israel, y el camino que tomó se llama el desierto de Edom. O sea, dieron una vuelta, pasaron por el desierto, se dieron una vuelta larga porque querían sorprender al rey de Moab. Y, y, y miren lo que sigue en la historia, ¿no? En el versículo 9 dice: partieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Tres reyes. Edom también era tributario del rey de Israel, por eso que lo está acompañando, ¿no? Y quiero que se fijen en estas tres personas. Primero, Joram, ¿no es cierto? Era el rey de Israel, ¿no? Lo que se ve en amarillo
en el mapa. Josafat era el rey de Judá, con sede en Jerusalén, que está verde en el mapa. Y Edom es el que está vecino a Judá, pero que era tributario del rey de Israel, que se ve en amarillo, que aquí lo separa el mar Muerto, y eran tributarios del rey de Israel. Y partieron los 3 reyes, dice, hicieron una marcha de 7 días, hasta que no hubo agua para el campamento, ni para las bestias que los seguían. ¿Saben lo que muestra esto? Primero, un emprendimiento sin considerar el precio. O sea, ellos partieron en un viaje sin calcular los costos. Y entonces fueron en la mitad del desierto y se dieron cuenta que el agua ya no les iba a alcanzar ni para devolverse ni para seguir adelante. O sea, estaban en manos del rey de Moab a causa de que se quedaron sin agua. En ese desierto, 2 días o 3 días duraban. Entonces, ellos se dieron cuenta, al no haber provisión, se muestran ustedes que esta campaña de Joram era netamente sin consultar a Dios, sin previsión, ¿no? Y también la impericia todavía de Josafat de tampoco consultar a Dios y consultarlo tardíamente. Versículo 10. Entonces el rey de Israel dijo: ¡ay! Yahvé ha traído a estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab. Miren en el momento que menciona a Dios. Él no lo mencionó cuando empieza su viaje. Él lo que hizo fue, le pasó revista a Israel, o sea, al ejército, y luego invitó a Josafat a unirse a él, pero no menciona a Dios en ningún momento. Si ustedes se fijan, no hay una mención de clamor a Dios, pero aquí él ve a Dios y ve que está perdido. Y ve la desgracia. ¡Ay! Yahvé ha traído a estos 3 reyes para entregarlo en manos de Moab. O sea, no le consultaron. Entonces, el rey de Israel dice: Dios mismo nos trajo aquí para que aquí perezcamos. Pero Josafat preguntó. ¿Y se fija la diferencia entre estos 3 reyes? Y fíjense, Josafat y Joram eran israelitas. Edom era el hermano era pariente también de ellos, ¿no? Tanto Edom, Moab y Amón eran parientes de Israel, porque recuerden que Moab y Amón eran los hijos del sobrino de Abraham. Sí estaban emparentados con Israel. Y Edom era el hermano de Jacob, ¿no? De ahí vienen los edomitas. Eran hasta cierto punto parientes. Y te muestra también que las persecuciones contra Israel y los grandes dramas que vivió fue con los parientes, ¿no? Los parientes después se le fueron en contra. Moab, Amón, Edom, grandes enemigos de Israel. Pero Josafat, de la descendencia de Judá, mientras el reino de Israel con sede en Samaria se pervertía en la idolatría, el reino de Judá todavía tenía reyes que tenían temor del Señor y que venían directamente de la descendencia del cual iba a venir el Mesías. Miren lo que pasa, dice: pero Josafat preguntó: ¿no hay aquí un profeta de Yahvé para que consultemos a Yahvé por medio de él?
Entonces uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que vertía agua en manos de Elías. Cuando dice que vertía agua en manos de Elías, quería decir que era siervo de Elías. O sea, por un tiempo, Eliseo fue el servidor de Elías, ¿no? Y entonces aquí reconocen que hay un profeta en Israel. Y Josafat dijo: la palabra de Yahvé está con él. Y el rey de Israel, Josafat, y el rey de Edom bajaron a él, fueron donde el profeta. Y Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Vete a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Pero el rey de Israel le respondió: no, porque ya había reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab. Entonces Eliseo dijo: vive Yahvé de los ejércitos, ante quien estoy, que si no fuera por respeto a la presencia de Josafat y de Judá, no te haría caso ni te miraría. El profeta le está hablando al rey de Israel. ¿No les parece que se les pasó un poquito la mano? Es que es muy fuerte lo que le dice. Dice que si no fuera por respeto a la presencia de Josafat, o sea, si Josafat no estuviera ahí, no te haría caso, ni te miraría. O sea, no atendería tu pedido, ni siquiera te miraría. Oh, hermano, ¿de dónde viene este desprecio? Eh, ¿De dónde viene este desprecio de Eliseo en contra de Joram, rey de Israel con sede en Samaria? Viene de su condición de idólatra, viene de su condición de ser enemigo de Dios. Y a los ojos de Eliseo era un perro, era alguien indeseable. ¿Cuán indeseable es la idolatría, hermano? Para Dios es insoportable. Para su siervo, el profeta Eliseo, lo era también. No te haría caso, ni te miraría. ¿Y por qué te estoy mirando y te estoy haciendo caso? Únicamente porque está Josafat aquí. Dios respeta a su siervo. Josafat era un rey que tenía temor en su corazón. ¿Se acuerdan? En el rey anterior, él había, él había hablado lo mismo acá: consultemos al Señor. Y cuando Acab trajo al profeta, dijo: este siempre habla en contra mía, ¿no? Eh, pero lo que pasa es que Acab estaba contra Dios. El profeta no lo podía adular. Pero aquí mira lo que dice el profeta Eliseo: por respeto a Josafat te escucho, si no, ni te miraría. ¿Mm? Eh, Estamos en el versículo 15. Pero traedme ahora un tañedor. ¿Qué es un tañedor? Hermano, un tañedor dice: eh, pero traedme ahora un tañedor. Y sucede que mientras el tañedor tañía, la mano de Yahvé vino sobre él. ¿Qué es un tañedor? Es un tocador de un instrumento de cuerda. O sea, Eliseo profetizaba mientras una persona, no dice aquí el instrumento, puede haber sido eh, un instrumento de cuerda, era un instrumento de cuerda que se tocaba. ¿Mm? Y mientras este tañedor iba tañendo, iba tocando una melodía en el instrumento de cuerdas, entonces Dios habló
a través de Eliseo y dijo así, y dijo, 16, versículo 16, así dice Yahvé, haced en este valle muchas zanjas. ¿Mm? Zanja significa hacer como lo que se hace en la guerra, ¿no? Se hace zanjas para protegerse de las balas del enemigo, ¿no? Hoyos hacia abajo, ¿no? Hacer muchas zanjas, porque Yahvé dice así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero aquel valle se llenará de agua y beberéis vosotros, vuestros ganados y vuestras bestias. Y si esto es poco a ojos de Yahvé, él entregará también a Moab en vuestras manos. Y le conquistaréis cada ciudad fortificada y cada ciudad escogida, y talaréis todo árbol bueno, y cegaréis toda fuente de agua, y contristaréis con piedras toda tierra fértil. Aquí contristaréis significa tapar de piedras. Miren cómo Dios hace, porque sería fácil para Dios que lloviera, ¿no? Traer nubes y lloviera, pero Dios no lo hace así. Él dice, mañana ustedes hagan zanjas. Y las zanjas tenían un objetivo, que era que se juntara el agua en esa zanja, pero no iba a venir por lluvia, iba a ser un hecho milagroso de Dios. Y no solamente iba a pasar eso, sino Dios le iba a entregar a Moab en sus manos. Y luego el Señor le dice que va a conquistar cada ciudad y, y dice que el juicio por haberse revelado es talar todo árbol, o sea, no va a quedar árbol parado en Moab, y que la tierra que produce, que es rica para la agricultura, la llenen de piedras. O sea, eh, no solamente Dios los salva dándoles agua, sino que le entrega a Moab en sus manos y también les muestra el juicio que viene contra Moab a causa de su rebelión. Versículo 20. La palabra del profeta en la antigüedad, hermano, ser profeta no era algo, eh, no era que no tenía peligros, tenía muchos peligros, porque lo que decía un profeta eh, era si se cumplía. En Israel, si un profeta hablaba y no se cumplía la palabra que decía, había que se le mataba a pedrada. Entonces era algo delicado. Y aquí empieza el desarrollo completo de la profecía de Eliseo en el versículo 20. Dice, y sucedió por la mañana, al tiempo de ofrecerse el sacrificio matutino, y aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la región se llenó de agua. La primera profecía de Eliseo está cumplida. No vino de la lluvia, sino vino de una inundación que pasó quizás a muchos kilómetros de distancia, pero las aguas corrieron hasta el desierto. Y como había aconsejado el profeta, que hicieran, que cavaran fosas. En las fosas el agua se contuvo, ¿no? ¿Y por qué era importante eso? No era solamente para que tomaran, sino para que eh, se tomaran el agua y la guardaran en las cantimploras que llevaban. ¿M? No solo les dio a beber agua ahí, sino que para que llenaran su despensa de agua. ¿M? Lo primero lo cumplió no la profecía, primera parte. Dice, y todo Moab escuchó que los reyes subían a luchar contra ellos, y fueron llamados todos los que ceñían cinto en adelante,
y se emplazaron en la frontera. Moab se preparó para la guerra, estaban preparados ya del momento que se habían rebelado contra Israel. Ellos sabían que tenían que enfrentar la situación y ellos estaban preparados. Cuando aquí dice ceñían cinto, quería decir que tenían cinto para la espada, ¿no? Y cuando se levantaron de madrugada, el ejército moabita se levantó de madrugada, el sol brillaba sobre las aguas. ¿Mm? Les quiero contar que en Israel amanece muy temprano, muy temprano, y esto era 4 o 5 de la mañana, y el sol estaba saliendo a esa hora, y dice, cuando se levantaron de madrugada, el sol brillaba sobre las aguas, y los de Moab vieron desde lejos las aguas rojas como la sangre. O sea, el agua que estaba en en las fosas que habían hecho, ojo, la palabra castellana es fosas, no es hoyos, sino que es fosas, como una fosa mortuoria, ¿no? Una fosa. Entonces llenaron de fosas y esas fosas se llenaron de agua. Lo primero que sucedió, que ellos bebieron y se aprovisionaron de agua, pero aquí, junto con eso, se produjo un milagro. El sol pegando sobre las fosas de agua produjeron un efecto visual, y al ver las aguas rojas por efecto del sol, entonces dice aquí como la sangre. Y dijeron, es sangre. Ciertamente los reyes se han atacado uno a otro y cada uno ha matado a su compañero. Ahora pues Moab al botín. Era como la batalla no la habían peleado, sino que al ver las aguas con el efecto del sol rojas, pensaron que el ejército de Israel se había autoeliminado. Pero cuando llegaron, versículo 24, al campo de Israel, se levantaron los israelitas y vencieron a los moabitas, quienes huyeron ante ellos y asolaron la tierra de Moab con furia, cumpliéndose en la segunda profecía de Eliseo, ¿no? No solamente que iban a tener agua, sino que como las aguas iban a ser el elemento para la victoria sobre Moab. ¿Mm? Y luego dice el versículo 25, y destruyeron las ciudades, y en cada porción de buena tierra, cada hombre arrojó su piedra cubriéndola. O sea, no solamente Dios le entregó a Moab, sino que también había juicio a causa de la rebelión de Moab. Y aquí ustedes ven cómo el juicio, lo que habló por boca el Eliseo, lo hace Dios mismo y les dice lo que tienen que hacer. Destruyeron las ciudades y en cada porción de buena tierra, o sea, la tierra cultivable, cada hombre arrojó su piedra cubriéndola. O sea, las tierras fértiles las cubrieron de piedras. Y cegaron toda fuente de agua. O sea, taparon los pozos de agua y talaron todos los buenos árboles. Mire en qué consistió el juicio por la rebelión de Moab. Eh, Destruyeron las ciudades, pusieron piedra en los campos cultivables, cegaron las fuentes de agua, o sea, taparon los pozos de agua y talaron todos los buenos árboles. Incluso en Kir Areset no dejaron sino sus piedras, después que los honderos la cercaron y la destruyeron. 4 juicios a causa de la rebelión de Moab. Pero interesante, 4, ¿no?
árboles, cultivos, en las ciudades destruidas, sin agua, eh, y versículo 26, cuando el rey de Moab vio que la batalla arreciaba contra él, tomó consigo 700 hombres diestros en el manejo de la espada, para abrirse paso contra el rey de Edom, pero no pudieron. O sea, buscaron el flanco más débil, que ellos pensaron que era el rey de Edom, pero no pudieron. Versículo 27. Entonces tomó a su hijo primogénito, que había de reinar en su lugar, o sea, el heredero del trono, y ofreció en holocausto sobre el muro. Y lo ofreció en holocausto sobre el muro. Y hubo una gran indignación de parte de los israelitas, quienes se apartaron de él y volvieron a su tierra. Ustedes ven el carácter idólatra de estos pueblos. Cuando vio perdida la batalla, su respuesta fue ofrecerle eh, a un Dios falso, la vida de su hijo, como el primogénito que se les presentaba a Moloch. Eran adoradores de dioses que pedían la vida, que corriera la sangre para que les fuera bien. Y dice que Israel hasta ahí llegó y se volvió, ya que eh, le indignó lo que había hecho el rey. Y lo que debía haber hecho era haberse rendido, ¿no es cierto? Y mucho antes, pero la soberbia le llevó hasta matar a su hijo y presentarlo como un holocausto a un Dios falso. Amén. En esta historia nosotros vemos la acción del Señor a pesar del hombre, pero la importancia de que haya un hombre de Dios. Cuando el Señor revela sus misterios, cuando el Señor aparta a su pueblo y hay hombres y mujeres que saben más que otros, creo que la gran equivocación es, es sentir como que somos mejores que los demás y hacer como en la iglesia de los mejores. Yo creo que sin, sin desconocer la revelación de Dios y sin dejar de reunirnos donde el Señor nos ha puesto, el llamado es a servir a aquellos que ven, porque aquí ustedes ven que Josafat fue el que desencadenó la victoria de Israel. O sea, no fue Joram, claramente, ni fue el rey de Edom, porque el profeta le dijo, a ti no te quiero ni mirar. Al otro no lo miró. O sea, a Joram no lo quería ni mirar, pero lo miró. Al rey de Edom, lisa y llanamente, no lo miró. ¿Me entiende? Porque no tenía, no era. ¿Se fija? Pero él dice, te estoy mirando y te estoy escuchando porque está Josafat. Y qué importante, hermanos, es la presencia de los hijos de Dios, de aquellos que han conocido al Señor, de aquellos que tienen a Cristo, en cualquier lugar donde están. No para dictar cátedra, sino para que la bendición pueda surgir a través de nosotros. Y también, hermanos, como el Señor que tiene un camino para nosotros, como el Señor tiene eh, un trato con nosotros. Y el trato tiene un objeto, o sea, es como eh, el Señor nos empieza a modelar, eh, de repente nos poda y nos va podando y a nosotros nos parecen terribles cosas, pero Dios nos quiere usar.
y para usarnos tiene que podarnos. El Señor Jesús lo dijo, que la poda era para que lleváramos más fruto. Miren lo que es, para que el árbol lleve más fruto, eso es la poda. Y a veces a nosotros nos gusta el tiempo de la fruta, ¿no? De fructificar, pero el tiempo de la poda no nos gusta. Pero tanto el fruto como la poda son necesarios en el pueblo del Señor. Dios trata con nosotros, Dios trata con nosotros. Aun cuando eh, no conocemos a Dios, Él sí nos conoce. Yo me recuerdo de Saulo de Tarso, ¿no? Ese hombre que pensó que el servicio a Dios era eliminar a la secta cristiana, siendo él un prominente maestro judío, había estudiado a los pies de Gamaliel, o sea, era un privilegiado, un hombre que tenía una mente privilegiada y había estudiado como hoy día serían las mejores universidades. ¿M? Y ese hombre estaba en los planes de Dios, ¿no? Y ustedes ven cómo llegó, cómo el Señor le apareció a su vida. Pero luego de haber aparecido a su vida, el Señor siguió tratando con él. Siguió, eh, eh, ¿cómo decirte? Cantereando en su vida. Cantereando, o sea, canterear significa, hoy día tenemos dos palabras, ¿no? Era el tañedor y el canterear. El tañedor es el tocador de un instrumento de cuerda. Y el canteador es el que cantea la roca, ¿m? El que modela la roca. Y el Señor nos canterea porque nos quiere poner en el sitio preciso donde podamos servir. Y de repente nosotros necesitamos cantereo, ¿no? Necesitamos saber quiénes somos, necesitamos saber de la gracia de Dios, necesitamos saber lo que no tenemos nada en nosotros por lo cual Dios nos llamó. Necesitamos saber qué es la gracia exclusiva de Dios y necesitamos soltarnos a esa gracia sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros y rendirnos ante su amor, no importa la circunstancia que estemos viviendo. Entonces el Señor nos cantea para usarnos. Antes de, antes de ser el gran profeta Eliseo, era, era el campesino, era el que araba la tierra y luego fue el servidor de Elías y, y luego fue el gran profeta de Israel. En nuestra vida también tiene etapas, ¿no? En las cuales el Señor nos canterea, nos, nos hace pasar por el fuego y por el agua, y luego nos saca su abundancia, como dice el Salmo 66. Qué bonito es el Salmo 66. Se lo doy no de tarea, sino a aquel que quiera saber y profundizar en esto que estamos hablando, Salmo 66, ¿no? Se lo doy de tarea y cuando el próximo reunión nosotros podamos comentar, voy a comentar brevemente el Salmo 66. Así que para que lo puedan leer, lo puedan meditar y volver a leer luego. Gloria al Señor.